simiente de la mujer le causaría una muerte dolorosa, pero la simiente de la mujer, aprovechando el ataque de Satanás, le daría un contraataque, finalmente rompería la cabeza de la serpiente. Luego Dios le agregó cómo Dios justificaría la humanidad. Adán y Eva, después que les introdujo la conciencia de culpa, el ser humano lleva la conciencia de culpa, conciencia del pecado, aquel cognitivo que nosotros manejamos, sentimos culpable, sentimos pecadores delante de Dios. Adán y Eva, antes de la desobediencia, antes de haber comido el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en ellos no había el manejo, el propio manejo de la ciencia del bien y del mal. Había inocencia, ellos solo creyeron en Dios, ya que en ellos no había ninguna culpabilidad, conciencia de culpa. Delante de Dios totalmente era libre y tierno, tenía toda libertad y confianza. Pero juntamente con la desobediencia les introdujo la conciencia de culpa, cuando se sintieron culpables. Entonces, aquel sentirse culpable, un falto delante de Dios, transgresor, sintieron la necesidad de un sacrificio para cubrirse y sentirse mejor delante de Dios. Entonces la Biblia nos explica muy bien, el pecado engendró la religiosidad. Por medio de algún sacrificio suyo, querer justificarse es la religiosidad. Toda clase de religiones que existen en el mundo, aunque haya alguna diferencia en nombre de Dios, a quien sirve, la manera de organizar cultos, pero todas las religiones del mundo, su núcleo, o sea, esencia de la enseñanza, es hacer el bien, no hacer el mal, acumular nuestros buenos méritos para poder recibir bendiciones de Dios. Esa es la religiosidad. Entonces, ¿qué pasó? Juntamente con el pecado, cuando les introdujo la conciencia del pecado, comenzó a manifestar la reacción religiosa. Ellos a través de, primero se escondieron debajo de la sombra. Nosotros tenemos esa reacción. Cuando sentimos un poco de presión y peso, queremos escondernos. A veces queremos escondernos en públicos o detrás de una persona que, según mi parecer, tiene mejores méritos que mi persona. Quiero esconderme detrás de aquella persona o quiero esconderme detrás del público. Dios empezó a llamar a Adán. Pero la Biblia, de una forma muy sencilla, pero muy profunda, nos enseña: nuestros méritos no son suficientes para liberarnos de la conciencia de culpa delante de Dios. Si una persona, si dependiera de sus propias obras, luego quiere acercarse a Dios, aunque muchos años de práctica para acumular muchos méritos suyos, todo el mundo le puede alabar: ¡ay, fulano es un ejemplo! Fulano es bueno, Mengana es muy buena persona. Pero desde su conciencia, cuando quiere acercarse a Dios, siente insuficiente. Porque Dios es diferente que nosotros. Él escudriña
hasta el designio de todos los pensamientos de nuestro corazón. Puede ser que haya, aún sé que hay gente que toda la vida fuera del matrimonio nunca adultera, nunca se fornica, nunca mata físicamente a alguna persona, casi nunca roba cosa ajena físicamente, aparentemente, pero no hay quien en los pensamientos suyos no se fornica, no se adultera, no roba, no codicia. Porque antes de que yo me esfuerzo, no voy a hacerlo, ya el corazón codició. Amén. El corazón ya percibió un pensamiento pecaminoso. Antes de que yo pudiera controlar el corazón, ya se dio con un pensamiento malo. Por eso delante de Dios, quien puede ver hasta el designio de todos los pensamientos de mi corazón, nadie está libre. Todo el mundo se siente culpable. Por eso, vamos a ver una persona que tanto quiere adulterar, pero tal vez por falta de valor, falta de valentía, no lo hace. Pero en su mente, mucho pensamiento fornicario tuvo. Y su vecino es una persona más sencilla, no piensa mucho. En su corazón, cuando le surge un pensamiento, actúa, el adultero. Entonces, la sociedad entre estas dos personas, ¿qué medida de juicio pondría? La primera persona, aunque todos los días en su mente tiene pensamiento de adulterio y fornicación, pero físicamente no lo hizo. Entonces la norma de este mundo a él le da alabanza, buena persona, dice. Pero su vecino, quien es una persona más sencilla, su forma de pensar y su capacidad de contenerse es débil. El adúltero a él le tacha, es un adúltero. La sociedad maneja esta clase de medida. Entonces, nuestro Dios, nuestro Creador también respetaría nuestra norma, nuestra medida, en ninguna manera. En el libro de San Mateo capítulo 5, cuando Jesucristo empezó a predicar en el monte de la enseñanza, 8 bienaventuranza, ¿qué pasa? Él comenzó a reinterpretar los 10 mandamientos. Porque delante de Jesús estuvieron algunos maestros de la ley, fariseos y saduceos, son líderes religiosos de la época. Entonces Jesús dijo, fuisteis oído que había dicho a los antiguos, no adulterará. Es uno de los 10 mandamientos. Pero yo os digo, cualquiera de vosotros, si mirare a una mujer con codicia, ya adulteró con ella, será expuesto en el fuego del infierno. Entonces Jesucristo empezó a manifestar, a aclarar la medida que Él en los días finales aplicaría para juzgar la humanidad. Fuisteis oídos que había dicho a los antiguos, no matará. Pero yo os digo, cualquiera de vosotros a su hermano, si dijera, fatu, es un insulto con mucho menosprecio, con muchos aborrecimientos. Ya lo mató en su corazón, será expuesto en el fuego del infierno. Entonces Jesucristo empezó a reinterpretar los 10 mandamientos. El número de todos los mandamientos son 613 mandamientos. Desde la época de Jesús hasta la fecha de hoy, los judíos, religiosos judíos, consideran el número de los mandamientos son 613 mandamientos. Entre los 613 mandamientos, los 10 mandamientos son fundamentales.
Los 10 mandamientos son los mandamientos que Dios escribió en 2 tablas de piedra. Pero aparte de en 2 tablas de piedra, Moisés recibió mucha ordenanza, los escribió en el rollo. Aquel rollo guardó junto al arca de la alianza. Entonces el número de los mandamientos no son 10. Los 10 mandamientos son los mandamientos que Dios escribió en 2 tablas. Aparte de los 10 mandamientos escritos en 2 tablas, mucho más mandamientos en el libro del rollo. Son 603 mandamientos. Pero la condición del pacto de la ley, el pacto de la ley, o sea, para nosotros lo que consideramos el viejo pacto, el primer pacto. ¿Y cuál es la condición del viejo pacto? Todos los días de tu vida. Todos los mandamientos que te diere, te escribiere, pusiere en práctica, pero todos los mandamientos, en todos los días de tu vida, será bendito. En el caso contrario, maldito. Entonces la condición de este pacto está más allá de los límites de nuestro poder ser humano. Los 613 mandamientos, todos los momentos de nuestra vida, cumplirlo, pero los 613. Fallar en uno llega a ser transgreso. Entonces, según este pacto, ¿quién puede ser perfecto delante de Dios? ¿Quién puede ser justificado delante de Dios? Si preguntare a un judío religioso, ¿hay un maestro judío que realmente pudo cumplir toda la ley? Ellos no pueden contestar. No pueden contestar. Porque nadie pudo cumplir toda la ley, ni Moisés. Moisés llegó a ser un líder fracasado, porque él prometió con su pueblo, yo os llevaré a la tierra prometida. Bueno, ¿Moisés lo cumplió? ¿Moisés pudo pisar la tierra prometida? No. Él murió en el otro lado del río Jordán, de la cumbre de Monte Nebo, viendo la tierra prometida. Él suplicaba, yo pase allá, por favor me conceda, yo pase. Dios no le permitió, porque él también pecó en el desierto, desobedeció a Dios. Dios no le permitió, tú no pasarás. Bueno, la generación que Moisés sacó de la tierra de Egipto, casi 700,000, 690 y tanto, casi era 700,000. El número de hombres, aparte del número de mujeres, niños. ¿Qué pasa? La generación con la que Moisés pactó, yo os llevaría a la tierra prometida, no cumplió la promesa con ellos, porque todos cayeron en la peregrinación, porque todos violaron la ley del pacto, excepto Caleb y Josué. Pero Caleb y Josué, no por haber cumplido el pacto, sino por el fe que ellos tuvieron en la promesa. Entonces el hombre que trajo la ley, ni él pudo entrar a la tierra prometida. ¿De quién el rabino podría decir, yo soy mejor que Moisés? Yo cumplí toda la ley. Ni Moisés pudo cumplir toda la ley. Imposible. Entonces en el libro de Génesis capítulo Dios demuestra muy bien de una forma muy sencilla por la reacción de Adán y Eva. Cuando les introdujo conciencia del pecado, sintieron pecadores. Somos pecadores. Cuando sintieron pecados, ellos sintieron miedo, no pudieron acercarse a Dios. Porque es la función del pecado. Pecado en sí es invisible, intocable, ni podemos tocar, con nuestro tacto no podemos sentir,
ni podemos ver, ni podemos leer. Pero el pecado tiene una función. El pecado nos separa de Dios. Amén. El pecado no nos permite unirnos con Dios. Nos separa de Dios. Ellos ya no pudieron acercarse a Dios. Por eso, con sus propias manos, recogieron hojas de higo. La hoja de higo se parece mucho a la palma humana. Exactamente. Nuestra palma tiene 5 dedos. La hoja de higo también, como igual que 5 dedos, exactamente, solo más ancha nada más. Entonces, la palma, o sea, la hoja de higo, que es símbolo de la palma humana, recogerla, juntarla. ¿Qué significa? Juntar mucha palma, ¿qué significa? Acumular los méritos. Luego, perforando cada pieza, coserla para hacer un delantales. Entonces, delantales hecha de hoja de higo es símbolo de la justicia humana según su obra, según su esfuerzo. Y pudo justificar, les pudo dar la liberación, una perfecta justificación. Entre los dos, momentáneamente se sintieron justificados. ¿Cómo tú me ves? ¿Me veo bien? Ah, te ve bien. Ya no ve tu desnudez. ¡Qué bien! Unos momentos entre los dos se sintieron muy bien. Luego, con el paso del tiempo, las hojas empezaron a secarse. Y por cualquier maniobra, algunas piezas se rompían y se caían. Otra vez se veía sus desnudez. ¿Y qué pasó? Ellos sintieron, esta ropa no es perfecta. Este vestido no es perfecto. Cada pieza que se rompe, se cae, ellos deberían estar reemplazando con una nueva pieza. Cansados se sintieron. Cuando Dios los llamó, no pudieron acercarse. Y Dios, después de haberle enseñado la profecía sobre la venida del Salvador, les enseña cómo Dios justificaría la humanidad. Ya Adán y Eva quisieron justificarse por su esfuerzo, por sus dones, pero Dios les enseña cómo Dios justifica el pecado. Mató un animal limpio. Adán y Eva, quienes nunca vieron que era la muerte, ellos llegaron a ser testigos de la primera muerte. Un animal, el libro de Génesis capítulo 3 no nos explica muy bien cuál animal haya sido, pero Dios mató a un animal. Adán y Eva vieron un animal como temblando y además con el derramamiento de la sangre. Desde su cuello cuando comenzó a chorrear sangre caliente. Mientras tanto que la sangre cubría todo su cuerpo, luego ya estaba terminando, porque hasta la última gota ya cayó. Cómo se endurecía el cuerpo. Adán y Eva han aprendido muchas cosas. La vida de la carne está en la sangre. La paga del pecado es la muerte. Dios no tolera por el pecado. Para Dios, el único trato con el pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero ya que Adán y Eva no pudieron morir, si ellos mueren, eso no sería una justificación, sino ser juzgado, ejecutado. Son pecadores. Además, no son seres solo animales. Tiene parte animal, pero tiene la inmortalidad, porque tiene parte de Dios. Entonces, su cuerpo por su pecado puede ser sacrificado, pero su alma, ¿a dónde iría? A la separación eterna.
Por lo tanto, Adán y Eva no eran dignos para poder morirse por sus propios pecados. Es un animal que no es inmortal, es mortal, no tiene espíritu eterno, sino tiene vida, muriéndose en lugar de ellos, paga la paga del pecado de Adán. Luego Dios quitó su piel. Con su piel hizo una túnica. De Adán y Eva que aprendieron cómo Dios justifica a los seres humanos que son pecadores. Por el sacrificio de una ofrenda expiatoria sin defecto, limpio, muere en el lugar de un pecador, deja su justicia. Con aquella justicia al cubrirlo, ¿qué pasa? Aún ellos tienen la conciencia de culpa. Eso no se puede quitar, porque desde cuando comió el fruto del árbol de ciencia del mal, se activó en ser humano, nunca les apaga. Está con ellos, siente culpable, pero ya que Dios hizo una justicia, los cubrió con una túnica de piel. Y me vieron, humanamente sentimos culpable, pero mira, estamos vestidos, estamos cubiertos de las justicias. Cuando Dios los llama, confiando en aquella túnica, pueden acercarse a Dios. Y Dios aquí nos describe muy bien en el futuro cómo Dios podría justificar los seres humanos, cómo podría salvarlos. La conciencia de pecado no se apaga, no se desactiva de nosotros. Mientras tanto que estamos vivos, siempre está activo con nosotros. Entonces, cuando sentimos culpable, pero si tengo confianza, si yo puedo confiar en la obra redentora del Cordero de Dios, que murió por mi pecado, dejó su justicia por mí. Confiando en su obra redentora, puedo acercarme a Dios. Padre Dios, cuando me llama Pablo Shin, heme aquí, soy tu siervo. Padre Dios, naturalmente yo era pecado. A mí me merecía el juicio eterno. Pero ahora puedo contestar ante tu llamado, porque tu Hijo murió por mis pecados, me limpió, lavó las manchas de mis pecados. Soy limpio por fe en aquella sangre. Entonces en el libro de Génesis capítulo 3 Dios describió muy bien cómo Dios justificaría toda la humanidad. Bíblicamente el hombre, el justo que Dios considera y llama mi justo. El justo de la Biblia no es un justo según las obras de la ley, porque según las obras de la ley no hay justo ni a uno. Sin embargo, la Biblia maneja la palabra justo, mi justo, la oración del justo. La oración del justo eficaz puede mucho. Dios oye a la oración de los justos. Entre los hijos de Adán no hay ningún justo. ¿A quiénes Dios los llama justos? Naturalmente, cuando nacieron son pecadores, pero ellos renacieron mediante la fe, aceptando la obra redentora de Cristo, recibiendo el pacto del perdón de sus pecados. Son constituidos mediante la fe en gracia de Dios justos. Entonces la Biblia nos muestra muy bien cómo un hombre pecador puede convertirse en justo. Nadie por las obras de la ley, sino por la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así Dios inició su plan.
plan de la salvación. Primero Adán enseñó, ha de venir la simiente de la mujer. Cuando venga la simiente de mujer, Satanás lo va a asesinar. Pero la simiente de mujer, aprovechando el ataque de Satanás, dará un contraataque, romperá su cabeza y traerá la justificación de toda la humanidad. Para que ya esta sagrada promesa se cumpla, Dios tiene una lista de los requisitos. Primero, elegir el lugar para que aquel Salvador nazca, un punto geográfico. Dios eligió a Canaán, Israel. ¿Y por qué Dios eligió a Canaán? Porque era un lugar estratégicamente es muy bueno para Dios. Porque la tierra de Canaán está situada en la parte central de la tierra. Ustedes cuando ven el mapa mundial, la ubicación de la nación de Israel está casi centro del mundo. Imagínense si Dios hubiera elegido el punto norte, el punto sur, punto norte y sur. O sea, si hubiera elegido punto norte y punto sur del planeta, si allí viniera el Mesías y muriera, la noticia para ser divulgado sería muy difícil. Pero Dios eligió la parte central, donde está la parte final de Asia, enfrente de Europa, arriba de África. Todo ese lugar accesible. Ahí si viniera el Mesías, que muriese y resucitara, la noticia de salvación al divulgar en corto tiempo a todos los continentes puede ser divulgados. Y Dios eligió la parte central de la tierra, esa es la tierra del Canaán. La tierra del Canaán en sí, o sea, geográficamente, topográficamente, no es una tierra donde fluye leche y miel, porque es una tierra desierta. No sé, algunos de ustedes habrán viajado a Israel. Humanamente no puede considerarla. ¿Esa es la tierra tan bendita? La tierra de la República Dominicana es mucho mejor. Tierra desierta, piedra y arena, pocos árboles, poca agua. Ay, para mí nada es una tierra bendita, es una tierra despreciable. Pero ¿por qué para Dios era una tierra tan bendita? Porque allí iba a nacer el Salvador. Esta es la tierra bendita. Y Dios eligió la tierra. Bueno, ya tiene el lugar. Cuando prepara una actividad, vamos a hacer el congreso de cristianos. ¿Dónde está el teatro? Luego debe haber expositor. De la misma manera, ya hay la tierra para que el Mesías venga en carne y en sangre. Se necesita un hombre para que el Mesías aparentemente venga de su linaje. Dios empezó a buscar a un candidato. El candidato elegido por Dios fue Abraham. Después de haberlo elegido, en el tercer lugar, evangelizar a Abraham. Abraham tuvo que obtener el conocimiento del Evangelio. Dios empezó a hablar con él. Al principio Abraham estaba muy lejos de Dios. No entendía el lenguaje de Dios, no le entendía su plan. Te daré una descendencia, por la cual todas las naciones, todas las familias de la tierra serán benditas. Amén. ¿Qué? Me va a dar un hijo por el cual todas las naciones, todas las familias de la tierra serán benditas. Su corazón no alcanzaba, simplemente pensaba en un hijo. ¿Y pero por qué habla tan exagerado? Por tu simiente, todas las naciones, todas las familias de la tierra serán benditas.
dame solo un hijo. Al principio no había un acuerdo, pero cada vez que Dios le hablaba, hace el libro de Génesis capítulo 15, Abraham alcanzó a percibir el plan de Dios. Una noche cuando Dios lo sacó de su carpa, mostró el firmamento de las estrellas. Abraham trataba de contar el número de las estrellas, eran innumerables, y luego se asombró porque él vio la magnitud, la grandeza de Dios. ¿Y qué pasó? Dios dijo: Abraham, así será tu descendencia. Abraham, ante innumerables estrellas en aquella noche, viendo, ¿de dónde son estas estrellas? De nada, cuando el Creador dijo fueron hechos. Mi Dios es todopoderoso, desde nada, desde donde no era nada, cuando Él dijo sea la luz, y fue hecho así. Si Él a mí me dijera que de mi linaje vendría la bendita descendencia, así será hecha. Luego él pudo entender aquella descendencia no es simple un hijo suyo, sino es el cumplimiento de la promesa del Salvador. La venida del Mesías nadie puede intervenir, nadie puede impedir. Si Él a mi persona me hubiera elegido para que de mi linaje viniera el Mesías, la esterilidad de mi esposa nunca podrá oponerse contra el plan de Dios. Aunque ella es grande en edad, desde cuando era estéril, queda embarazada. Abraham creyó a Dios. Amén. Su fe le fue contada por justicia. Ya Abraham recibe la justificación. ¿Cómo recibe la justificación? A pesar de la distancia, desde lejos, él pudo creer aquel bendito Hijo quien ha de venir, ha de salvar al mundo entero. Pero ¿qué pasa? Dios, si a mí me hubiera elegido para que mi linaje viniera, Él vendrá. Cuando Él venga, salvará al mundo, me salvará a mi esposa. Desde la distancia, por fe creyó. Su fe le fue contada. Aunque para Abraham, según la cronología, en su tiempo aún no vino Jesús, a pesar de la distancia, por la fe pudo ver la venida del Mesías, y cuando venga Él, salvaría al mundo entero. Si aplica la fe, como hubiese muerto por Él, ya lo hubiese salvado, creyó en Él. Su fe Dios le contó por justicias. Lo estableció por patriarca de fe. Para que Abraham fuera un hombre de señal, un hombre del pacto para toda la humanidad, Dios quiere enseñar cómo Él justifica a la humanidad. No por las obras de la ley. Anoche les expliqué, Abraham es antepasado de Moisés, un hombre 400 años antes de Moisés. Por lo tanto, él no tenía Torah en su mano, porque Torah, 5 libros de Moisés, el Pentateuco, luego de 400 años, uno de sus descendientes, Moisés, iba a recibir de Dios. Fuera del Pentateuco, fuera de Torah, fuera de la ley. Entonces, su justicia no tiene nada que ver con las obras según la ley de Moisés. Y además, físicamente, él era incircunciso. Exactamente, perfectamente estaba en condición de un gentil. Aún no existe el concepto del hebreo, porque él era arameo. Aún no existe el concepto de hebreo, ni concepto del pueblo elegido Israel, porque el concepto de Israel es la generación de su
bisnieto se va a establecer. Entonces, por lo tanto, él no es israelita, ni siquiera hebreo, un errante arameo, incircunciso. ¿Cómo llegó a ser justificado? ¿Por la circuncisión? ¿Por la ley? Ninguna manera. Tan solo por la fe en la obra redentora del Mesías. Dios lo estableció por Padre de muchedumbres, estableció por Padre de las naciones, por Padre de todas las lenguas. Porque en Él vemos como un bosquejo, un ejemplo de fe, cómo el hombre pecador puede ser justificado. Si la salvación fuera por la circuncisión, por la ley de Moisés, nosotros no tenemos condición. Porque genéticamente no somos descendientes de Abraham. Claro, se puede imitar, por una cirugía puede circuncidarse. Y también conseguir el Pentateuco, todos los días puede tratar de cumplir. Pero en Abraham Dios demuestra, él siendo incircunciso, siendo un hombre sin la ley, fue justificado mediante la fe. Luego Dios le ha dado la circuncisión para que a él le sirviera como señal del pacto. Ya una circuncisión sin poder entender su origen, su significado, solo realizar el cuerpo, rasgar la piel, el prepucio del genital del hombre, pero sin poder entender su origen, su significado, nada más que es un ritual, nada más que es una operación nada más, una cirugía nada más. Porque la circuncisión Dios dio a Abraham para que le sirviera señal del pacto. Y ahora los judíos están dependiendo de la obra redentora del Mesías cuando él venga. No, tienen por conocimiento, pero día y noche están dependiendo de sus obras según la ley de Moisés. ¿Qué tiene que ver con Abraham? Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 8, un día él dijo, conoceréis la verdad os hará libre. Para nosotros es un versículo tan bendito, pero cuando Jesús mencionó esta palabra, los fariseos saduceos se molestaron. ¿Por qué dices que seríamos libres como si nosotros fuéramos esclavos? Conoceréis la verdad os hará libre. A ver, ¿por qué dice así? Como nosotros fuéramos esclavos. Maestro, nosotros no somos esclavos de nadie. No hemos nacido de fornicación. Tenemos un padre, es Abraham. Somos hijos de Abraham. Jesús contesta, sí sé que sois hijos de Abraham. Luego cambia de la voz. Pero si fuerais hijos de Abraham, haríais la misma obra de Abraham. Aquella obra no significa la obra según la ley de Moisés, sino la obra de la fe. Haríais la obra de Abraham, pero me queréis matar, porque vosotros sois vuestro padre. Vosotros sois hijos del diablo, vuestro padre es el diablo. Entonces ellos lo querían asesinar. Entonces Jesús genéticamente sí reconoció, sí sé que sois hijos de Abraham. Pero cambiando de la voz en el sentido espiritual, no los reconoció por hijos de Abraham, sino hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo.
vosotros sois hijos del diablo, y por lo tanto lo mismo deseo de vuestro Padre queréis hacer, me queréis matar. O sea, Jesús no los conoció, no los reconoció por hijos de Abraham. Genéticamente, según el gen, según el ADN, sí son descendientes de Adán. Pero no tiene nada que ver con la fe que tuvo en Abraham. Solo están dependiendo de sus obras. Entonces nosotros fríamente debemos investigar. Con los judíos podemos dialogar. ¿Quién judío cumplió toda la ley? ¿Me puede explicar? Desde hace 13.500 años. Porque la ley de Moisés, antes de Cristo, en 1491, se vino en la cumbre de Monte Sinai. Para nosotros casi aproximadamente hace 13.500 años. Desde hace 13.500 años hasta este tiempo presente, ¿quién judío cumplió toda la ley?